Martin Yagi. Martin Yagi es jefe de cooperación de la Agencia Suiza para el Desarrollo, OSUDE, gracias a la cual CARE Perú, los socios y aliados, hemos podido impulsar iniciativas como el proyecto Glaciares Más y el proyecto SABA, que han trabajado muchísimo en todos estos temas de investigación, generación de conocimiento y sobre todo dar al Perú y ojalá al mundo información para la toma de decisiones, que son lo que nos toca hacer en adelante. Adelante, Marta. Bueno, muchísimas gracias a CARE por haber organizado este evento. Felicidades por los 50 años acá en el Perú. Y bueno, por todo el trabajo que hace CARE en las otras partes del mundo, muy importante, un socio de larga trayectoria de la cooperación suiza, del gobierno de Suiza. Muchas gracias por la posibilidad de darles algunas palabras, también reflexiones por parte de la cooperación suiza COSUDE. Yo creo que todo ese tema de cambio climático, el retroceso glaciar y ahora con la pandemia en la cual estamos, pues es una muestra, y eso se ha dicho ya también, de los grandes desafíos en los cuales estamos. Estamos conscientes también que hay muy poco tiempo de reaccionar, pero es posible todavía de reaccionar como seres humanos, de tratar de resolver esos problemas ambientales. Estamos sin duda en un siglo importantísimo para resolver estos desafíos globales, ambientales, en todos los aspectos, cambio climático, pero también en muchos otros aspectos ambientales. Entonces, vale la pena de incidir muchísimo más a que esta política ambiental o las políticas ambientales como tal suban también en las agendas políticas, y que se busquen soluciones sostenibles y mucho más siempre que a veces que las soluciones se están buscando ahora para la activación económica, que no siempre han sido muy fructíferas, muy buenas para el medio ambiente. Existen estudios ahora en la preparación de esta clausura. He leído un poco también los informes que ha hecho el Banco Mundial o el BID, y ahí en estos estudios lastimosamente se consta que los gobiernos también en sus políticas de activar la economía han priorizado hasta el momento mucho todavía viejas formas de activación de la economía basándose en hidrocarburos, etcétera. Entonces esto creo que es un llamado a cambiar, también las políticas de la macroeconomía. Sabemos también la importancia que tiene el Acuerdo de París de Cambio Climático del 2015, que ya está ratificado. Esperemos también que otros países que han salido, estoy hablando de Estados Unidos, puedan regresar a firmar otra vez o a ser parte de este acuerdo internacional, que es importantísimo y que finalmente también obliga a todos los estados de buscar unas estrategias a largo plazo que son ya no basados en el carbono, sino en energías renovables, etcétera. Eso es muy importante, y creo que los estados tienen una gran tarea, todos los estados del mundo, de trabajar en este sentido, hacer políticas fiscales que tienen que ver o que busquen justamente hacer impuestos al carbono para acelerar la descarbonización de los países, que las inversiones de los estados sean inversiones verdes. Eso es muy importante también, de verdaderamente como estados buscar estas inversiones verdes en pro del medio ambiente. También buscar maneras de cómo pueden apoyar movimientos de empresas o empresas que trabajan en pro del medio ambiente o en pro también de fines sociales. Hay movimientos interesantes, hay el Sistema B internacional, que como Cooperación Suiza también nos estamos apoyando, que buscan justamente desde el sector privado de buscar soluciones diferentes y desde el inicio trabajar en pro del medio ambiente y las políticas sociales. Entonces es importante que los estados pongan los marcos también para que este tipo de empresas puedan prosperar y puedan, aumentar en números, etcétera. Eso es muy, muy importante. Luego, lógicamente, todas las políticas sectoriales, ahí hay que invertir mucho en los estados. Mucho más. Bueno, tenemos ahora con el Acuerdo de París y los NDCs como
MINAM lo ha presentado, interesantes posibilidades de trabajar mucho más frente, digamos, a estrategias claves sectoriales, sobre todo en el tema del agua. Eso es importantísimo. También todo lo que tiene que ver con los sistemas productivos, la alimentación, ahí son claves para los próximos años. Todo lo que tiene que ver con la protección de bosques, los ecosistemas terrestres, los sistemas energéticos, el cambio que hay que dar ahí para que se utilicen solamente energía renovable, el cambio en la movilidad, ¿no? de salir a una movilidad más eléctrica y bajo en carbono, y finalmente también todo lo que tiene que ver con el sector de construcción y la digitalización. Todo, en estos sectores hay que hacer estrategias a largo plazo sectoriales con, digamos, indicadores muy concretos para poder avanzar. Eso es como un marco importante para poder también tener esta mitigación que se mencionó por la parte de Ana, porque estamos frente a un fenómeno del retroceso glaciar, y la única manera de pararlo verdaderamente es la mitigación. El resto sí hay que adaptarse, por supuesto, hay que ver qué se puede hacer para adaptarse, pero para frenar el retroceso la única manera es hacerlo por parte de la mitigación. Ahí los estados tienen una gran tarea, como lo acabo de decir. En frente más concreto, ¿no? Hemos visto esos riesgos que existen ahora por el cambio climático, que han aumentado los riesgos ligados al retroceso glaciar, las nuevas lagunas, el impacto en la economía, los ecosistemas, pero también eso lo hemos escuchado poco hoy, tal vez por la parte de las comunidades un poquito más, el impacto que tiene el retroceso glaciar para las comunidades. No hay que subestimarlo, y es algo muy fuerte. Hay muchas personas que viven también de la cercanía a los glaciares, y que dentro de su DNA cultural son importantísimos, y eso va a impactar, digamos, esas culturas de manera muy fuerte. Entonces hay muchísimos riesgos, y yo creo que una manera de tratar de adaptarse acá concreta en el Perú justamente es lo que se mencionó también, son esos proyectos multipropósito que hemos apoyado a través de nuestra cooperación en el pasado, pero son proyectos que avanzan muy lentamente, y ahí el Estado peruano sí tiene también la tarea con el sector privado y las comunidades, etcétera, de buscar maneras de acelerar la implementación de proyectos multipropósitos que justamente combinan diferentes necesidades, no solamente de hacer una retención para que no haya un huaico o no haya un desborde de una laguna, sino tratar justamente de combinar este tipo de medidas con la retención de agua, para agua potable, de riego para la agricultura, para los pueblos, las ciudades que necesitan el agua a futuro. Entonces, estos multipropósitos, esos proyectos multiuso, habría que incidir muchísimo más, incluir sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, pero también los demás sectores relevantes, para que sea posible de acelerar esta implementación en este sentido. Y por supuesto también todo que tiene que ver con la gestión integral de los recursos hídricos. Ahí el Perú ya tiene un marco interesante, es posible trabajarlo, pero el gran reto ahí es la articulación de los diferentes actores, porque está el Estado, está también el sector privado, es un actor muy importante, toda la sociedad civil y sobre todo las comunidades. Entonces hay muchos sectores todos los sectores que hacen parte de una gestión integrada de recursos hídricos, y la coordinación de eso es muy importante, y ahí hay que reforzar muchísimo también, creo, a la ANA, que tiene el rol normalmente acá en el Perú, de hacer esta coordinación, para que esa coordinación se pueda hacer, planificar bien, que tenga un buen plan, pero también la inversión suficiente para poder implementar las medidas que son necesarias para la adaptación, digamos, al cambio climático, al retroceso glaciar, etc. Entonces,
Son los temas más ligados al tema glaciar. Por supuesto, sigue siendo importantísimo también trabajar en el tema científico, en las capacidades, el conocimiento, lo que hemos hecho también en los proyectos pasados, todo el tema de la gestión de información y de datos ligado a este conocimiento es muy importante. En el tema de los glaciares y luego ligado a la gestión integral de recursos hídricos, por supuesto, todo que tiene que ver con la gobernanza. Y algo muy importante también el tema de género, involucrar a todas las comunidades, mujeres, niños, hombres, etcétera, de manera igual. Eso es muy importante, esta cercanía con las comunidades para poder llegar a buenos resultados. Entonces, hay muchos temas y hay que pensar en mucho para poder avanzar ahí en la adaptación frente al retroceso glaciar. Y es un tema que seguramente vamos a seguir trabajando. Estamos pronto de presentar finalmente una nueva iniciativa en nuestra central y esperemos que el año próximo ya podemos empezar a implementarla en este entorno de cómo podemos como Cooperación Suiza seguir apoyando este tema de cómo adaptarse frente a este gran desafío que hay debido al cambio climático en los ecosistemas de alta montaña. Entonces, ahí sigan contando con nosotros, con la Cooperación Suiza, COSUDE, con las demás cooperaciones seguramente también. Estamos ahí listos para apoyarles y también de aprender de ustedes. Suiza está frente a mismos fenómenos y necesitamos este aprendizaje también mutuo y vamos a estar entonces listos para esta tarea. Muchas gracias y felicidades otra vez a CARE Perú por haber organizado este evento y aquí entonces con esto me despido y muchas gracias, cuídense mucho y hasta pronto.